y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bueno, vamos a orar. Gracias, oh Dios, una vez más por este tiempo que estamos juntos como iglesia, y gracias por tus muchas bendiciones también durante la semana. Ahora estamos abriendo la Escritura, leyendo esta narración inspirada por tu Espíritu Santo, deseando que, según el propósito que haya sido incluido aquí en la Escritura, nosotros los podamos descubrir, abrazar, también que sirva para moldear nuestras vidas, oh Dios. Gracias una vez más. Te pido que bendigas este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Una tremenda historia, ¿verdad? Es más que seguro que en algún momento de tu vida escuchaste o utilizaste el viejo refrán, mejor dicho: todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? ¿Quién no ha dicho eso o quién no ha escuchado ese refrán? Decimos así cuando queremos demostrar que hay muchas maneras de llegar a un mismo objetivo. Y tomemos la decisión que tomemos, llegaremos a ese fin. En ese sentido se lo utiliza, ¿verdad? Ahora, se cree que originalmente la expresión corresponde al emperador romano Augusto, y que en el momento en que lo dijo, era en verdad así. ¿Por qué? Los romanos crearon un sistema de comunicaciones terrestres que llegó a tener casi
400 vías con algo más de 70.000 kilómetros de longitud para comunicar todas las provincias con la capital. Entonces, en el Foro de Roma, en el año 20 a.C., el emperador utilizó esas palabras que hoy conocemos como refrán: todos los caminos conducen a Roma. El Señor Jesús le prometió a su siervo el apóstol Pablo que él llegaría a Roma. De la misma manera que testificó en Jerusalén, lo iba a hacer en Roma. Entonces, todos los caminos conducirían a que él llegue a ese destino. Camino que agarrara, él tendría que ir a Roma. Obviamente muchas veces por caminos pedregosos, caminos de juicios injustos que él no hubiese escogido atravesar. Ya ha estado frente al tribuno, ya ha estado frente al concilio, hoy le toca comparecer frente al gobernador Félix. Más adelante comparecerá ante el sucesor de Félix, un tal Festo, que hemos leído, hasta que finalmente él pueda apelar a César y allí encaminarse hasta Roma, ¿verdad? Y bueno, cuando lleguemos al final, vamos a ver que él puede llegar a donde el Señor le dijo que llegaría. Más que seguro que no es el camino que él hubiese escogido para llegar, pero es el camino que Dios dispuso para Pablo. Y él lo acepta de buena gana. El Espíritu Santo quiso inspirar esta porción, este registro histórico, ¿verdad? Para que nosotros, la iglesia de todos los tiempos, sea beneficiada. Por eso la tenemos hoy en la Escritura. Lucas, una vez más, parece que está presente. Es un testigo ocular, tomó su pluma y escribió parte de lo que vio y oyó en este juicio. Muy interesante. Es un juicio muy sencillo. Obviamente esto es un resumen, Lucas no va a contar todo lo que pasó ahí, con 3 partes claras que nosotros hoy vamos a analizar. La acusación en primer lugar, la defensa de Pablo y el veredicto final que el gobernador va a estar emitiendo, ¿verdad? Ahora, el desafío para nosotros en un pasaje así, no epistolar, sino histórico, es descubrir cuál es el propósito por el que el Espíritu Santo inspiró esta porción, lo preservó en el canon para que nosotros hoy seamos bendecidos. ¿Cuál es ese propósito? Soy un convencido que uno de los propósitos, o tal vez el principal propósito, es alentar a los creyentes de todos los tiempos a ser fieles y confiar en Dios cuando todo va mal. Ese es el propósito. Por eso está escrito esto aquí. Jesús dijo en el Sermón del Monte en Mateo 5: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pablo tiene que confiar en Dios y tiene que serle fiel, creyendo que todo va a conducir para su bien, ¿verdad? Todo lo encaminará a su bien. Ahora, eso decimos hoy nosotros, pero imagínense atravesar ese momento. No es nada fácil comparecer ante un grupo de personas que no ven la hora que la sentencia de muerte caiga sobre tu cabeza. Es muy difícil una situación así. Estar rodeado de gente con odio. Ahora, yo no sé si alguien de los que está aquí, obviamente nadie pasó por lo mismo, pero algo semejante, por lo menos algún tipo de acusaciones falsas o juicio le ha tocado atravesar. Recuerdo a un compañero de trabajo que simplemente lo habían citado para ser testigo de algo. Y él luego hablaba del tremendo impacto emocional que produce estar en un juicio. Y terminó diciendo: nunca más salgo testigo de nadie, por lo que implicaba estar en un juicio. Tremendo. Por momentos, él creyó que hasta quedaría detenido por todas las preguntas que le hacían. Y eso que él solamente era un testigo, como si yo le dijera a usted: ¿querés salir testigo mío en esta causa? Bueno, sí, voy porque te conozco. Comenzaron a abarrotarlo de preguntas y él creyó que iba a quedar detenido. Se sintió estresado, intimidado con el sinfín de preguntas que le iban haciendo. Tremendo. Por eso dijo: nunca más salgo testigo de nada. Y él nada que ver a la causa. Ahora, acá se revela un carácter pasivo en Pablo. Está muy sereno, es firme en su defensa, no arremete contra el gobernador como lo hizo contra el sumo sacerdote. Se nota que ha sido consolado por el Señor y está listo para continuar con la misión. Así que sin más, veamos Pablo ante el gobernador
presentando defensa con mansedumbre y reverencia. En primer lugar, prestemos atención a la acusación, a los cargos que presentan contra Pablo. Esto abarca los primeros 8 versículos. Vamos a recordar algunas cosas para entrar en el contexto. Pablo fue enviado a Cesarea por el tribuno Claudio Licia, quien también envió una carta, dentro de todo muy favorable a Pablo, al gobernador, diciendo que este hombre no había cometido nada digno de muerte y que simplemente estaba siendo acusado por cuestiones de la ley, cuestiones religiosas. Eso fue bueno que leyera al gobernador, así está al tanto del asunto. Entonces el gobernador leyó la carta, los convocó y al 5.º día los convocó. Todo el concilio es parte del Sanedrín, acusadores y acusados. Ahora, qué interesante que hasta el sumo sacerdote Ananías estuviera dispuesto a viajar esos 105 kilómetros que separaban Jerusalén de Cesarea para estar presente en el juicio, ¿verdad? Se ve que era muy serio el asunto, que él estuvo dispuesto a hacer ese viaje, que en otra ocasión seguramente no lo haría. Ahora, apreciemos los detalles de la acusación. Primero, los miembros del Sanedrín contrataron a un hombre, a un orador, dice aquí, llamado Tértulo, que funcionaría como un abogado. Muy versado, muy conocedor de la ley romana, más que seguro que dominaba el latín. Pero si hay algo que se destaca aquí, es que tenía una habilidad enorme para endulzar los oídos de cualquiera, ¿verdad? Así él comienza su introducción, con halagos al gobernador. Presten atención al versículo 2 y 3, la segunda parte del versículo 2. Como debido a ti gozamos de gran paz. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. ¡Wow! Qué tremendas palabras para dirigirse al gobernador, ¿no? Ahora, nosotros necesitamos conocer un poquito la historia para saber cómo desempeñó su servicio este tal Félix, ¿verdad? Para que reciba semejante adulación, algo bueno tiene que haber hecho. Bueno, la historia nos dice que este hombre fue un esclavo y llegó a la gobernación solamente por ser el hermano de un tal Palas, que era el favorito del emperador Claudio, ¿verdad? Es decir, llega al poder no por sus méritos, sino por la influencia de su hermano. Muy parecido a nuestros días, ¿verdad? Que sale un político y mete al hermano. Bueno, en aquel momento ya se hacía así. Ahora, Tácito, el historiador romano, describió a Félix como un maestro de la crueldad y lujuria, quien ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Tremendo hombre. Alguien más aporta: Félix se entregó al libertinaje y los excesos, pensando que él podía hacer cualquier acto de maldad con impunidad. Félix fue uno de los gobernadores más odiados por los judíos. Ahora vamos a ver por qué. Pero, ¿recuerdan ustedes en el capítulo 21, cuando el tribuno apresa a Pablo, que le pregunta: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición, juntó 4.000 sicarios en el desierto? Bueno, Félix hizo una masacre con la mayoría de estos sicarios que se levantaron contra Roma. Se ganó el respeto de algunos, pero el odio y el horror de otros tantos por lo que hizo, y sobre todo de los judíos, ¿verdad? Porque contra ellos había hecho esta masacre. Más aportes. Félix se destacó más por su aceptación de sobornos que por su benevolencia. Los rebeldes y asesinos se movían libremente por el país, de modo que la vida en Israel ya no era segura para nadie que promoviera el gobierno romano. Por lo tanto, las adulaciones de Tértulo eran todas mentiras. Todas mentiras. Tértulo dijo: debido a ti gozamos de gran paz. Todo lo contrario. Debido a la incapacidad de este gobernador, 2 años después de esta audiencia, es destituido por Nerón. Lindo nene era Félix. Pero prestan atención a las palabras de Félix. Todas mentiras. De hecho, hasta lo llama prudente, cuando en la historia no hay ningún aporte de que haya hecho algo bueno por la ciudad, los que estaban bajo su autoridad. Nada. Ahora, el sumo sacerdote y los ancianos están escuchando estas cosas de boca del abogado.
pienso que se debe estar mordiendo la lengua al escuchar tales adulaciones sabiendo que era un tipo odiado por ellos. Pero bueno, todo sea para persuadirlo de que entregue en sus manos a Pablo. Pérez Millos dice, es posible que el sumo sacerdote tuviera que guardar compostura para no sonreír ante tamaña adulación hecha contra alguien que era despreciado e incluso odiado por los líderes de la nación. ¿Se imagina? Tértulo, debido a ti gozamos de gran paz y los judíos... porque nada de eso sucedía ahí. Pero bueno, finalmente termina la introducción acortando los halagos y pidiendo la atención al gobernador. Algunos, no sabemos si es cierto, pero imaginan que Tértulo vio la cara de Félix como cara de pocos amigos. Dicen, termina con tus halagos y ni yo me creo lo que estás diciendo. Entonces él decide acortar todo ahí nada más. Por eso termina. Boyce dice, comentarista, Félix debió haber pensado, ¿qué buscan estos líderes judíos que tuvieron que venir desde Cesarea y adularme de esta manera? Puede ser. Lo cierto es que las adulaciones no solamente era una formalidad de aquel tiempo, sino que el propósito era predisponer al juez a oírlo e influenciar luego en sus decisiones. Por eso dice semejantes barbaridades este hombre, ¿verdad? Luego vamos a ver que Pablo no hace nada de esto. Bueno, terminada la introducción, son 3 cargos lo que presenta contra Pablo. Primero, según el versículo 5, Pablo es un promotor de sediciones. Wow. Esto es muy fuerte. Si se logra comprobar que esto es así, Pablo estaría en grandes problemas, porque la sedición era castigada severamente por Roma. Y usted sabe que en aquel tiempo, debido al contexto que se estaba viviendo, esto era algo que comenzaba a verse más y más. Tanto en tanto aparecía una persona que decía ser el Mesías, como este egipcio, y bueno, juntaba un par de muchachos y salía a la batalla directamente a querer derrocar a los romanos. Y terminaba de una manera horrorosa toda, ¿verdad? Y a Pablo lo están acusando. Este es un promotor de esas cosas, de sedición. Tremenda la acusación. Ahora, el cargo que presentan contra Pablo es completamente falso. Él no era ningún promotor de sediciones. Ahora, si prestan atención, el abogado no presentó ninguna prueba. Solamente eran palabras de él, nada más. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los 2 o 3 testigos que la ley judía requería para que un acto se compruebe si es falso o verdadero? No hay. Solamente acusaciones falsas. Es cierto que Pablo estuvo involucrado en varios alborotos en algunas ciudades, pero nunca fueron provocados por él, sino contra él. Él era la víctima en los disturbios que se armaban. Pablo no era ningún promotor de sediciones. La segunda acusación es que Pablo es cabecilla de la secta de los nazarenos. Qué extraño esto. Es la única vez en el Nuevo Testamento que a los creyentes se los llaman de esa manera. Los seguidores del Nazareno o los nazarenos, y Pablo supuestamente es el cabecilla. Si Tértulo no explica quiénes son estos nazarenos, es porque Félix sabe de lo que está hablando. Otra manera es de llamar a los creyentes, los del camino. Sí, bueno, los nazarenos también, sabemos que a Jesús lo llamaban así. Esta puede ser un registro de que se lo llamaba así a los cristianos. Ahora, ¿qué tiene de malo ser el principal seguidor del nazareno, el cabecilla, el que está en primera fila? Eso quiere decir cabecilla. ¿Qué tiene de malo? Bueno, el asunto es que los romanos, según los romanos, Jesús había sido crucificado por sedicioso. Entonces, si Pablo es el principal seguidor, está en la misma fila que el fundador de esta secta. Es un sedicioso también. Por eso lo llaman de esa manera. También la idea del abogado parece ser presentar a los seguidores de Jesús como una secta con ideas políticas opuesta a Roma. Ustedes saben que tenías que tener una aprobación de Roma para poder desarrollarte religiosamente. Los judíos la tenían, pero los cristianos no. Y esa es la acusación entonces. Este es cabecilla de una secta no aprobada por Roma. Pero lo que Tértulo no sabe es que Félix, según el versículo 22, está bien informado acerca de este camino. Es decir, es un argumento que no tiene peso, porque Félix conoce quiénes son los cristianos, ¿verdad? No son ningunos sediciosos. Y la última acusación es que Pablo intentó profanar el templo
versículo 6. Esta es la acusación que vimos en el capítulo 21, donde supuestamente Pablo metió al gentil Trófimo a partes del templo que no correspondían. Y de allí fue que lo prendieron y bueno, trataron de matarlo. De todas maneras, Tértulo lo utiliza como para dar más pesos a sus acusaciones. Ahora, hay cantidad de mentiras en los argumentos que usa este supuesto abogado. A Félix le dicen que ellos prendieron en el templo a Pablo para juzgarle según su ley. Pero nosotros hemos visto en el capítulo 21 que no fue así. Lo prendieron a Pablo y comenzaron a golpearlo con el fin de matarlo. Si no intervenía el tribuno Claudio Lisias, Pablo iba a terminar despedazado por los judíos. Pero acá dice que simplemente lo prendieron. Y dicho sea de paso, le tira un palo al tribuno, como acusándolo de que se salió de su jurisdicción, porque los asuntos del templo solo le correspondían a los miembros del Sanedrín. Así termina la acusación, corta, sencilla, pero que podría ser suficiente para condenar a Pablo. También Tértulo animó al gobernador a corroborar por sí mismo que estas cosas supuestamente eran todas verdades. Y los judíos estaban atrás diciendo sí, sí, amén, esto es todo es verdad. Qué situación tan complicada para el siervo del Señor, ¿no? Todos contra uno. Y a su vez el juez, la rectitud no es algo que lo caracterizaba. Estaba muy complicado todo para Pablo. Pero como he dicho, acá tienes a un hombre que ha sido consolado por el Señor y que está confiando en el Señor. ¿Qué hará? Sé que hay momentos en los que guardar silencio es mucho mejor, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca, dice. Era un tiempo para guardar silencio. Pero hay tiempo también en que lo mejor es hablar y presentar defensa de nuestra fe y dejar los resultados en manos del Señor. Por eso, en segundo lugar, veamos la defensa de Pablo. Esto va a abarcar los versículos 10 al 21. Pero lo primero que vemos es que Pablo no endulzó los oídos del gobernador, como lo hizo el abogado Tértulo, ¿verdad? Presten atención a la segunda parte del versículo 10. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Ninguna mentira, ninguna adulación, solo estableció un hecho. Ese hombre lleva muchos años gobernando como para ser imparcial en el veredicto final. Eso es todo lo que Pablo dijo de este hombre y creo que fue suficiente. Pablo se enfoca en refutar una por una las falsas acusaciones que los judíos presentaron. A él le acusaron de ser un promotor de sediciones. ¿Y cómo refuta esto? Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Esos 12 días que menciona son importantes. ¿Por qué razón? Porque es imposible armar una sedición en tan pocos días. Y a esos 12 días tienes que restarle los días que Pablo pasó preso en la fortaleza. ¿Cuántos días quedaron? 9, tal vez 8. Imposible. Una sedición requiere organización, tiempo, planes, juntar personas, presentar tus proyectos. Pablo está diciendo, yo hace 12 días estuve acá, ¿cómo voy a armar una sedición? Imposible que se pueda comprobar eso. Por eso más adelante dice, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Esa es la manera de refutar una mentira, hermanos, con datos concretos, fechas exactas, cosas que pueden ser probadas. No como los argumentos de Tértulo, que todos eran improbables, pero lo de Pablo sí tenía fundamento porque se podía probar. Pablo había seguido el consejo de Jacobo y los ancianos y se mantuvo distante de toda disputa y fue al templo solo para cumplir un voto. Esa es la defensa de Pablo. Pero ¿sabes algo, querido hermano? La integridad es algo que se necesita en estos momentos. Necesita ser íntegro. No hay necesidad de adular a nadie, no hay necesidad de exagerar las cosas,
no hay necesidad de mentir, solamente ir con la verdad y que el Señor haga lo que tenga que hacer. El Proverbios 10 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Pablo es un hombre íntegro, no está agrandando el asunto. Lo segundo que Pablo va a refutar es aquello que él es cabecilla de la secta de los nazarenos. Y nosotros veremos en su defensa cómo él no se avergüenza de identificarse con Cristo. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La acusación es, este hombre es líder de una secta cuyo fundador murió por sedicioso. Además, es una secta no autorizada por Roma. Y la respuesta de Pablo es, ellos llaman secta, lo llaman herejía. Bueno, yo lo llamo el camino, y por medio de este camino sirvo a Dios sin violar la ley y los profetas. En cierta manera creo lo mismo que ellos, tenemos puntos en común doctrinales, al menos en lo concerniente a la resurrección de los muertos. Ese es el argumento de Pablo. Magistral, maravilloso, sin mentiras, sin ofender a nadie, sin exagerar las cosas. De hecho, lo más impresionante de todo esto es que él no se avergüenza de identificarse con Cristo. No, yo no sigo ninguna secta, yo sigo el camino, dice él, para identificarse con el cristianismo, siempre con la verdad. Ahora, el objetivo de expresarse así es demostrar que en cierta manera el cristianismo surge del judaísmo, que es una religión autorizada por Roma. Nosotros tenemos que recordar una cosa, estamos delante de una corte romana, no ante una clase de teología cristiana, ¿verdad? Por eso es que los argumentos de Pablo se presentan de esta manera, y no de otra manera que tal vez hubiésemos querido manera. Nosotros, me pareció maravilloso porque refutó la acusación y no negó sus principios ni su identificación con Cristo. Pablo podría haber dicho, yo soy un judío de cepa, no tengo nada que ver con el nazareno, así que no me acusen de algo que no soy. Y mandársela a gran Pedro, negarlo 3 veces, pero no hizo eso. Porque ante la presión, yo sé, lo sé, porque lo vivo también. Ante la presión, muchos creyentes comienzan a desligarse de su fe y su Señor. Bueno, yo creo en Jesús, pero no soy muy fanático, me doy también ciertos permisos. Bueno, yo voy a la iglesia, pero entre semana también meto un bingo, así que ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Justamente uno está siendo presionado, ¿verdad? Entonces comienza a menguar un poco como para simpatizar con aquel que espera una defensa de tu fe. Eso no sucede en la presión. Pero Pablo está diciendo, señores, ustedes lo llaman herejía, pero es el camino, es mi fe. Por ese medio sirvo a Dios. Tremendo. No se achicó, diríamos nosotros. La tercera acusación a refutar es que profanó el templo. Y su respuesta es, versículo 17, pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Esa es la manera de responder a esa acusación de que él profanó el templo. Lisa y llanamente Pablo cuenta el propósito de su venida a Jerusalén: hacer caridad y adorar a Dios. Eso es todo. Nosotros sabemos que él quería cerrar la brecha judío-gentil. Por eso traía la ofrenda que los hermanos habían enviado. Tal vez con eso ayudaría un poco. Puede ser que lo haya logrado, puede ser que no, pero bueno. Mientras él estaba inmiscuido en esos asuntos de caridad y adoración, fue que se encontró con esa acusación severa de parte de algunos judíos de Asia. Y Pablo le dice, esa gente que me acusó en el templo es la que se tiene que presentar aquí, no estos, si yo a estos no les hice nada. Si tienen alguna prueba, que vengan. Muy interesante, dice, porque lo único que tal vez se puedan agarrar es que yo levanté la voz y dije que hablé acerca de la resurrección de los muertos, nada más, pero eso es todo. No había más nada que agregar. Fin de la defensa de Pablo. ¿Qué pudiera pasar luego?
Pablo no lo sabe. Él es consciente de que puede ser entregado a los judíos. También es consciente de que el Señor puede hacer algo. Él entiende que está delante de judíos rabiosos y un gobernador cero piadoso. Pero sobre sus espaldas carga con la promesa del Señor de que Él llegaría a Roma para dar testimonio. Eso es lo que lo mantiene en vida, por así decirlo, ¿no? Bueno, ya tenemos la acusación, ya tenemos la defensa. ¿Qué nos queda ver? El veredicto. El veredicto final de Félix, versículo 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Eso es todo. El veredicto no es malo. Por lo menos Pablo no es entregado a los judíos, que eso sería tremendo. Pero tampoco es muy alentador. Pablo seguirá preso. Bueno, tiene algunas libertades que tal vez otros no tienen, pero estará preso al fin. Analicemos algunos detalles de este veredicto. Primero, el gobernador sabe que Pablo es inocente. Y tal vez por su mujer, que era judía, conoce que los cristianos no son una amenaza para Roma. Sabe que los creyentes no son revolucionarios políticos. A su vez, sabe que Pablo es un ciudadano romano. Entonces, ¿por qué no lo deja en libertad y caso cerrado? Si era lo mejor que podía hacer. Probablemente una decisión así enfurecería a los judíos y eso sería peor para su gobierno. Así que decide dejar el caso en stand-by. El texto dice que el asunto se resolvería cuando el tribuno Claudio Licias descendiera. Pero notaron una cosa: en ningún momento mandó a llamar al tribuno. Era una manera que tenía solamente de escapar a la situación apremiante, ¿verdad? Diciendo, vamos a dejar que pase un tiempo a ver qué me favorece más. Tal vez lo dejo libre a Pablo y eso ayuda a mi gobernación, o tal vez lo dejo preso y me ayuda también. Y él está expectante a ver qué puede suceder, qué le conviene más. Es un estratega político. Por eso, mis queridos hermanos, es que nunca nuestra confianza en el hombre tiene que ser mayor a la que en Dios ponemos. Porque el hombre, sobre todo el hombre que está en eminencia, aunque tenga toda la prueba, siempre se inclinará no del lado de la justicia, sino del lado que los favorezca, del lado en el que ellos queden mejor parados. ¿Puede haber excepciones? Claro que sí, pero por lo general es así. Yo pensaba en esto justo cuando nosotros estamos en un año electoral y muchos creyentes ya han comenzado a hacer campaña por tal partido. ¿Y de verdad crees que pensarán en ti cuando lleguen al poder? Claro que no. Confía en Dios por sobre todo. Félix es el prototipo del político promedio. Quiere estar bien con todos. Para donde va la marea, ahí va él. Aunque esto implique comprometer la verdad, ser injusto con algunos, como el caso de Pablo. Nada ha cambiado en 2000 años, mis queridos hermanos, porque el corazón del hombre siempre es el mismo. Otro detalle de este veredicto. Ahora nos concentramos otra vez en Pablo y vemos que a pesar de la situación, aprovecha la oportunidad para hablar de Jesús. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Este era un momento excepcional, dado el contexto y dado el carácter de Félix, para que Pablo predicara un mensaje como los de hoy. Félix, vos sos un campeón. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hoy sois gobernador, pero mañana vas a ser emperador porque Dios todo lo puede. Y Drusila, vos agarrate, porque vas a ser como la reina de Saba. Sí, Dios me lo mostró. ¿Podía haber hecho eso Pablo? Claro que sí, pero no fue así el mensaje. Este era un matrimonio promiscuo. La historia nos dice que esta joven no tenía más de 20 años. Había abandonado a su marido para estar con este hombre Félix, porque un supuesto mago le había ofrecido toda la felicidad en este nuevo matrimonio. Es decir, es un matrimonio adúltero
pecador. De hecho, esta mujer es judía y la ley judía condenaba que una judía se case con un gentil. Ni siquiera le importa y lo hace igual. Y este hombre tenía a esta mujer como su tercera esposa. Era asqueroso ese matrimonio. Y noten el mensaje que Pablo le va a dar, conociendo que era un desastre la vida de estas dos. Cuando Pablo llega a la parte práctica del mensaje, incluye la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Tremendo el mensaje de Pablo. Un comentarista dice, al tratar de la justicia, tocó su conciencia porque era un asunto que no estaba en orden en la vida del gobernador. De la misma manera, el dominio propio le acusaba de no estar limpio de pecado. Y finalmente el juicio venidero impactó en su mente y corazón, porque le advertía de un encuentro ineludible con Dios que juzgaría sus acciones y su pecado. Fin de la cita. Qué tremendo el remate de Pablo. Así como vos me estás juzgando ahora, en un futuro vas a ser juzgado por Dios. ¿Qué le está diciendo? Sos un tremendo pecador, Félix, y vas a comparecer ante Dios vos también. Vos y tu mujer también. ¿Qué querías que predicara? ¿Tu mejor vida ahora? El evangelio no se negocia, dice Pablo. Por eso es fiel al compartirlo, sin importar las consecuencias. No era favorable para su condición predicar un mensaje así, si esperaba que este hombre lo dejara en libertad. Pero él dice, ¿qué me importa a mí? Déjame preso, pero no puedo negar el evangelio, tengo que predicarlo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Félix ante la presentación del evangelio? Como hemos leído, dice que se espantó. Es decir, un sentimiento fuerte en su interior lo envolvió de que iba a comparecer ante Dios y él lo iba a juzgar. Tremendo. Tuvo miedo, convicción de que estaba en fuera de juego. Pero lamentablemente, más allá de lo que experimentó, no se arrepintió. Dejó pasar la oportunidad y dijo algo parecido a lo que los atenienses le dijeron a Pablo. Después te llamo, dice. En aquel momento le dijeron, ya te oiremos otra vez hablar de esto. Y este hombre le dijo, anda que después ya vamos a hablar otra vez. Tremendo. Y fíjense luego en el versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Es decir, ese espanto que en un momento sintió cuando escuchó el evangelio, se esfumó. Ya no lo sintió más. Y hasta esperaba ser sobornado por Pablo. Muchos experimentan cosas parecidas hoy en día, ¿verdad? Ante la predicación, wow, me impactó, quiero más, sentí esto y aquello, no me alcanzaron los pañuelos para secar mis lágrimas. Y luego, ¿está cambiando tu vida? ¿Estás abandonando el pecado? ¿Estás asumiendo más compromisos con el Señor, con la iglesia, o seguís igual? ¿Estás dejando esos pecados que ofenden a Dios? No. ¿Qué son? Solo sensaciones. Ya arranco. Ahora voy a empezar a ser fiel. Y ahí quedó todo. Es la sensación del momento nada más. No hay convicción. Eso le pasó a este hombre, lamentablemente. Lo de Félix no fue más que una experiencia emocional. ¿Qué le quedaba a este gobernador después de haber rechazado la oferta del evangelio? Hebreos 10 le quedaba a este hombre. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lamentablemente rechazó el evangelio. Qué interesante, a pesar de lo que sintió, ¿no? Sí. Bueno, hay algo que me pareció un poco cómico también con lo que estaba aquí pasando. En aquel momento el gobernador esperaba recibir dinero de parte del apóstol. Hoy son los supuestos apóstoles que le exigen dinero a los demás. ¿Cómo cambia la cosa en 2000 años? En un momento le pedían y ahora ellos piden. Y eso que pasaron solo 2000 años. Bueno, lo último de este veredicto. Por el versículo 27 entendemos que Pablo estuvo 2 años en prisión siendo inocente. Y Félix, debido a su ineptitud, fue reemplazado después. Lo quitaron a él. La historia dice que fue por su mala administración. Hubo una revuelta entre judíos y gentiles y él mató un montón de judíos, hizo un desastre, así que él fue destituido de su puesto.
No parece terminar la historia con un final feliz, teniendo al siervo del Señor en prisión, ¿verdad? Aunque obviamente no termina aquí, esto continúa. Nos parece injusto y desearíamos otra cosa. Pero de todas maneras, queridos hermanos, no deberíamos esperar que Pablo salga de la prisión con una corona de laureles. Sí deberíamos esperar que permanezca fiel hasta el fin al Señor Jesucristo. Eso tenemos que esperar de Pablo. Nada más, permítanme hacer algunas observaciones del capítulo solamente y finalizamos. Primero, es esperable entonces que los creyentes sean acusados falsamente, ¿no? Sí, es esperable que los creyentes sean acusados falsamente. Tenemos la promesa de que el Espíritu Santo estará con nosotros en ese momento. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Lucas 12. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Eso es lo que sucedió con Pablo. El Espíritu lo ayudó y puso las palabras en su boca para presentar defensa de su fe. Dijo lo que tenía que decir, nada más. Dios lo ayudó. Por eso lo hizo de manera eficaz. Y lo mismo hará con nosotros cuando seamos acusados y desafiados a presentar de nuestra defensa de nuestra fe, ¿verdad? No nos preocupemos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos dará la sabiduría para saber hablar, ¿verdad? Eso implica que aun cuando seamos acusados falsamente de algo, lo mejor es presentar defensa con integridad, ¿verdad? Como lo hizo Pablo, y ver qué hace el Señor. Segundo, a pesar de, las autoridades tienen que ser respetadas. Nosotros sabemos, ya he mencionado algo de lo que era Félix, un inmoral, un corrupto, pero ¿no es cierto que se destaca aquí el respeto que Pablo le tiene a esta persona? No lo trató como al sumo sacerdote de pared blanqueada, mantiene la compostura aquí y lo trata cordialmente, ¿verdad? De hecho, él escribe después en su carta a los Romanos, en el capítulo 13, sométate toda persona a las autoridades superiores, porque, esto es tremendo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Es decir, te guste o no te guste la autoridad, Dios las puso allí por una razón que a veces nosotros no desconocemos, y tienen que ser respetadas. Por eso también tengamos cuidado con las burlas, que se vaya, y hay que tener cuidado también con las palabras, porque son autoridades que Dios las ha puesto y merece nuestro respeto. Pablo era una persona que se ve que tenía en alta consideración a estas personas. Félix no era digno de ser respetado por nadie. Pablo lo respeta igual porque entiende que Dios lo puso ahí, ¿verdad? Así debemos hacer nosotros también. Tengamos cuidado con las etiquetas, con las burlas, con los menosprecios. Dios estableció las autoridades en este país. Tercero, lo último que quiero aplicar es que debemos ser fieles al mensaje del Evangelio. Pablo respetaba a este gobernador, sí, pero también le habló en cuanto tuvo oportunidad de la gracia del Señor Jesucristo. Eso está muy bien, pero es un mensaje incompleto. Falta algo allí para que este hombre luego responda a lo que escucha. Y Pablo lo hizo. Le dio un mensaje completo. Las personas tienen que ser desafiadas a responder a ese mensaje abandonando su pecado. Pablo no titubeó y en una situación comprometedora dijo: Félix, vos y tu mujer están en pecado y Dios los va a juzgar en algún momento. Saben que algunos comentaristas dicen que a Pablo le sucedió lo mismo que a Juan el Bautista. ¿Por qué estaba en prisión Juan? Y mejor dicho, ¿por qué fue decapitado? Por una mujer llamada Herodías. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tenerla. Tu matrimonio es un adulterio. Esa mujer estaba llena de odio contra Juan, y pidió la cabeza de este hombre después. Ahora, ¿por qué dicen que hay algo similar aquí?
Porque por causa de la mujer de Félix, dice Drusila, es que Pablo quedó en prisión esos 2 años. Es una posibilidad, porque también esta mujer era judía, ¿verdad? Pero al final de todo, ¿qué importa? Lo que importa es ser fieles al Señor, fieles al Evangelio. Muchos se van a espantar, muchos se van a enojar y te harán la contra. Aún desde la misma fila de los evangélicos se levantarán. Pero sé fiel y confía en Dios. ¿Qué testimonio de creyentes perseguidos, martirizados? Nos sobra, ¿verdad?, en la historia de la iglesia. Sé fiel al Evangelio. Sé fiel al mensaje. Nada más, mi querido hermano. Vamos a orar.